Continuamos con Europa, las civilizaciones originales del Age of Empires 3, y esta vez nos centraremos en los alemanes del Sacro Imperio Romano de 1586. Desde 1576 gobernaba el emperador Rudolf II de Habsburgo, también rey de Hungría, Croacia, Bohemia y archiduque de Austria. Sin embargo, estaba poco interesado en gobernar y se dedicó al estudio de las artes. Entre 1583 y 1588 ocurrió la Guerra de Colonia en el contexto de la Reforma Protestante, cuando el elector de Colonia, Gebhard Rúcheks, se casó con Anne von Mansfeld-Eisenberg y se convirtió al protestantismo. Los católicos reaccionaron eligiendo como obispo elector a Ernst de Baviera. El conflicto fue de baja intensidad, pero para 1586 se hizo a gran escala con intervención de España, Inglaterra y los Países Bajos. Entre el 3 y el 8 de marzo se desarrolló la batalla de Berl, en la que el neerlandés Martin Schenk van Diecken saqueó el ducado de Westfalia y la ciudad de Werk, para después retirarse con su botín hacia las Provincias Unidas. El 3 de julio ocurrió la masacre de Junkensdorf, cuando un convoy de 800 personas que se dirigían al mercado de Colonia fue atacado, dejando más de 100 muertos. Los responsables fueron tropas de Ernst de Baviera, pero no asumió la responsabilidad y mandó ejecutar a los líderes. El 26 de julio ocurrió la destrucción de Neuss, cuando las tropas católicas apoyadas por el duque de Parma asediaron y quemaron la ciudad, dejando más de 4.000 muertos. Por otro lado, desde 1553 gobernaba August, elector de Sajonia, y en enero de 1586 se casó con su segunda esposa, Anne Hedwig von Anhalt, de solo 12 años, pero August murió poco después, el 11 de febrero, dejando sus dominios a su hijo Cristian I, quien estuvo casado con Sofía de Brandeburgo y gobernó hasta su muerte en 1591. En 1579 subió al poder Wilhelm V, duque de Baviera, hermano del obispo de Ernst de Baviera, y lo apoyó fuertemente en la guerra de Colonia, al tiempo de que implementaba medidas antiprotestantes en su territorio. Y en 1582 fue elegido Wolfgang von Dalberg como arzobispo elector de Mainz, quien tuvo una política más suave con los protestantes, pues buscaba una reconciliación entre ambos movimientos, aunque no tuvo mucho éxito. Desde 1583, el joven elector palatino Friedrich IV ocupó su puesto con solo 9 años, porque el gobierno estuvo efectivo en su tío Johann Casimir, duque de Pfalz-Lautern y ferviente calvinista. Y en Lorena, el duque Carlos III gobernaba desde 1545 y aunque se mantuvo neutral en los conflictos religiosos franceses, finalmente se decantó del lado católico en 1589. En 1581 fue elegido arzobispo de Trier el sacerdote Johann von Schönenberg, ferviente católico que buscó depurar su sociedad, primero expulsando a los protestantes, luego a los judíos y por último a las brujas, dando comienzo en 1581 los juicios de brujas de Trier, que se extendieron hasta 1593 y terminaron con la ejecución de entre 300 y 1000 personas acusadas de brujería. Y en Italia, el duque Carlo Emanuele I de Saboya gobernaba desde 1580, gobernó por 50 años hasta su muerte en 1630, siendo el más longevo hasta ese momento. En Florencia, el gran duque de Toscana, Francesco I de Medici, gobernaba desde 1574, y en 1585 recibió la embajada de Tensho, la primera misión diplomática japonesa que se dirigía a encontrarse con el Papa Gregorio XIII. El 9 de enero murió Paul Wittich, científico y astrónomo que propuso su teoría geoheliocéntrica, en la que los planetas interiores Mercurio y Venus orbitan el Sol, mientras que los exteriores Marte, Júpiter y Saturno la Tierra. El 25 de enero falleció el pintor renacentista Lucas Cranach el Joven, quien continuó la tradición de su padre y centró sus pinturas en la Reforma Protestante y el propio Lutero. También murió el 24 de febrero la poetisa bergamesca Isotta Brembasti, distinguida en la alta sociedad de su época por su poesía en italiano, francés y español. Y el 8 de abril, el teólogo y reformista protestante Martin Chemnitz, uno de los más importantes de segunda generación y recordado como santo por la Iglesia Evangélica Luterana. El 28 de junio, el reformista esloveno Psmos Tubar, quien además de introducir el protestantismo en el ducado de Carneola, fue autor del primer libro impreso en esloveno y de las primeras traducciones de la Biblia. El 26 de febrero nació en Ferrara Niccolò Cabeo, teólogo y filósofo católico que también estudió la física y hizo aportes al estudio del magnetismo. El 3 de abril nació Filippo Emanuele de Saboya, primer hijo del duque Carlo Emanuele I. Durante su juventud fue enviado a la corte española, donde murió en Miruel en el año 1605. El 9 de abril nació Julius Henrik, duque de Sajonia-Lauenburgo entre 1656 y 1665. También tuvo una importante participación como jefe militar durante la Guerra de los 30 años. El 23 de abril nació Johann Georg Fuchs von Dauenheim, príncipe obispo de Bamberg, quien presidió los juicios de las brujas de Bamberg entre 1627 y 1632, en el que se ejecutaron alrededor de 1000 personas. En Austria nació Leopold V, archiduque de Austria anterior entre 1623 y 1632, y hermano menor del Sacro Emperador Ferdinand II. En Florencia nació Horacio Carocci, misionero jesuita que fue enviado a la Nueva España, donde se dedicó al estudio de las lenguas originarias y recopiló la primera gramática de la lengua náhuatl en 1645. Bueno, eso es todo por hoy, espero que os haya parecido interesante. El próximo video continuaremos con Europa, nos adentraremos en el Imperio Otomano de la época y seguiremos armando nuestra historia en 1586. El objetivo de esta serie de videos es revisar la historia del mundo usando como excusa las batallas históricas de Age of Empires 3. Si les gusta, no se compartir este video con una aficionado de Age of Empires o de la historia en general.